Para analizar este y otros temas económicos, me enlazo con mucho gusto hasta Chile con Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Secretaria, buenas tardes. Usted defiende la inversión como método para que crezca la economía regional. ¿Cómo debe aplicarse esa inversión, particularmente para los casos de México y Brasil? Bueno, en primer lugar hay que decir que son dos economías muy diferentes. Por un lado tenemos que, bueno, obviamente las dos grandes economías que tienen mercados internos muy importantes, lo cual atrae inversión, sin lugar a duda. Creo que lo que hay que buscar son aquellos sectores que puedan, ¿cuáles son esos sectores que pueden dinamizar más las economías? Y creo que uno de ellos, sin duda, no duda cabe, es la infraestructura. Déjeme ponerle un ejemplo de un cómo que nosotros vemos y que estamos tratando de establecer el eslabón crítico. Entre la evasión fiscal, que hemos nosotros visto que en el documento decimos que hay un 6,7% del PIB se va en evasión fiscal o elusión fiscal. Esto representa el doble de lo que se requiere para cubrir todas las necesidades de infraestructura en la región. Es decir, si nosotros realmente lográramos recapturar la evasión y la elusión fiscal que está ocurriendo en el impuesto de la renta y en el IVA, que esto asciende a 340,000 millones de dólares, ya con eso podríamos financiar, francamente, digamos, son cifras equivalentes a lo que deberíamos hacer para cubrir la brecha de infraestructura, por ejemplo. Entonces ahí tiene usted un cómo, que no digo que sea fácil, pero liquidez hay. El otro gran tema que nosotros vemos, bueno, por ejemplo, México acaba de colocar un bono muy importante, un bono soberano, por un entorno de 2.500 millones de dólares. Bueno, ahí se ve que México es un país que tiene acceso al financiamiento externo, tiene la confianza de los mercados externos y por lo tanto es un país que puede realmente, por un lado, hacerle frente a la incertidumbre financiera con mucha espalda, porque en realidad tiene credibilidad externa y por lo tanto puede apuntalar tanto la inversión privada como la inversión pública. No digo que solo con estos fondos, pero sí con nuevas coaliciones. Yo creo que ahí, por ejemplo, las reformas que México ha intentado en el sector energético, en telecomunicaciones, digamos, están en cierta forma orientadas a atraer justamente mayor actividad económica en estos sectores, el energético, el mercado digital, por ejemplo, que es un gran tema para México y también para Brasil. Yo digo que las dos economías son diferentes porque en realidad México es una economía más abierta, más integrada con Estados Unidos y Canadá. Quizás a México lo que le vendría muy bien es ahora orientar gran parte de la inversión hacia zonas del sur de México, como ya se están estableciendo estas zonas especiales. Creo que ahí hay un gran potencial para poder abrir nuevos espacios de productividad y de inclusión económica a la gente que está en el sur de México. Y la otra gran reforma que yo creo que para México es fundamental es la inclusión financiera. Creo que la inclusión financiera potencia otro aspecto importante que es el ahorro conectado también con inversión en un momento dado, los pequeños ahorrantes, incluso las microfinanzas y los productores pueden en un momento dado también convertirse en pequeños inversionistas del sector productivo. Interesantes estos datos, doctora, respecto a cómo usar esos recursos que se le están yendo al fisco para la inversión. ¿Cuáles serían esos datos de evasión fiscal para México? Bueno, no sé, o sea, esa correlación tan directa de sacándola de ahí, esa me tiene, es un poco menos, o sea, es difícil poderte decir cómo hacer esa conexión. Pero lo que sí te podría yo decir es que, digamos, en el caso, déjame encontrar lo de la evasión que está aquí en el documento, pero en realidad lo que yo creo es la reforma, por ejemplo, la reforma fiscal ya mexicana ha sido una reforma que ya va orientada hacia esa dirección, a una dirección de ir apuntalando cada vez más el tema de mejor tributación, de ir sustituyendo gastos permanentes, o sea, de ir apuntalando ingresos permanentes con gastos permanentes, hacia allá van
estas reformas fiscales, creo que son muy importantes. Y déjame decirte entonces dónde creo yo que está, digamos, también tenemos que mirar que hay un desvío de beneficios y planificación fiscal muy agresiva en el tema de comercio. Y ahí creo que también la estimación de pérdidas tributarias y de cómo podemos recuperarlas es un gran tema que debemos proponer. Por ejemplo, déjame darte un dato, que eso también es una forma de evasión fiscal, la manipulación de precios del comercio internacional por bienes, ¿no? En el caso de México, aquí tengo la cifra, tenemos que los montos estimados de la manipulación de precios del comercio internacional al 2013 ascendieron a 48,000 millones de dólares. Y en porcentaje del PIB estamos hablando de 12,4%. O sea, ahí tienes un tema de sobrefacturación de las importaciones o subfacturación de las exportaciones. Esa es una forma de pérdida tributaria por la vía de manipulación de precios de comercio exterior, que también son muy importantes. Ahora, son 48,000 millones de dólares, doctora, lo que no puede recuperar el fisco a través de las aduanas por el comercio exterior. ¿Esto cómo puede utilizarse para inversiones? Explíquenos los detalles de este dinero que no cobra el fisco. Bueno, estoy diciendo que es una materia a analizar porque son derivados, estos flujos son derivados de la manipulación de precios en comercio, ¿verdad? Y ahí lo que habría que ver es cómo se puede, digamos, cómo se puede coordinar esfuerzos entre países. Este es un aspecto que es diferente al que te mencioné primero de la evasión en el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Eso es interno. Esto ya tiene más que ver con el comercio, que son cómo puedes neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos, reforzar la normativa con las compañías foráneas, limitar la erosión de la base imponible por la vía de deducciones en interés y otros pagos financieros. Entonces, impedir la utilización abusiva de convenios. O sea, aquí nosotros en el documento damos una serie yo diría, de recomendaciones inclusive de cómo se puede abordar este tema. No necesariamente es que tú sacas de ahí dinero para usarlo en otra cosa, sino cómo puedes lograr un mejor control de estos fondos que se derivan del comercio. Déjame decirte que la evasión del IVA, por ejemplo, muestra niveles, no tenemos la cifra precisa, quizás después te la podemos mandar con mayor precisión, pero más o menos en el caso del IVA es alrededor de un 20% la evasión que se produce en Argentina, Chile, Colombia y México, y casi un 40% en Guatemala y Nicaragua. Estamos hablando ahí solo del IVA. Entonces ahí hay mucho que hacer en esa dirección. Y en el impuesto sobre la renta, en el caso de México estamos hablando de un 38%. Son niveles altos de evasión y de elusión. Doctora, díganos, ¿cuáles serían los niveles a los que pretenderíamos llegar acorde con benchmark o niveles internacionales? No, obviamente no, pero digamos, no, la verdad que ese benchmark, o sea, la verdad sería llegar a niveles como la OCDE, en donde realmente tienen una tasa tributaria importante y tienen un control fiscal bastante importante. Un país de América Latina que también tiene un sistema de impuestos internos bastante sofisticado es Chile, pero aún ahí en Chile tenemos también ingresos que se pierden en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, a veces más por elusión que por evasión, es decir, por la búsqueda de estos caminos hacia sacar tus capitales hacia paraísos fiscales o en otros formatos. Doctora, quizá usted está enterada de la gran polémica que generó aquí en México la discrepancia de datos sobre ingreso y por tanto de pobreza entre el INEGI y el Coneval sobre la medición justamente de estos datos de cuánto dinero gana la gente en realidad. ¿Cuál es su opinión respecto a esta polémica? Yo entiendo que ya entre el Coneval y el INEGI ha habido un acuerdo para formar una mesa técnica, un grupo técnico conjunto de trabajo, y creo que eso es lo que hay que hacer ahora. Hay que mirar cuáles son precisamente las discrepancias que hay en la medición que se hizo en agosto del año pasado, en las encuestas, con respecto a las anteriores,
y tratar de ver si se puede garantizar comparabilidad, que eso es un poco lo que Coneval está preocupado. Creo que el hecho de que se pueda hacer una mesa técnica conjunta entre Coneval e INEGI es una buena noticia. Los dos son organismos muy respetados. Yo diría, acá en CEPAL y en la región en general, nosotros tenemos un gran respeto por la autonomía del INEGI, por la autonomía de Coneval, y creemos que es muy saludable que ambas instituciones acuerden un mecanismo de trabajo, y en esa mirada la CEPAL se ha puesto a disposición de ambos, y en concreto Julio Santaella y yo hemos tenido una conversación el día de hoy para ver cómo, digamos, CEPAL va a va a tener una reunión con el INEGI y con Coneval para ver en qué forma podemos nosotros apoyar con la experiencia que tenemos. Creo que lo que se está diciendo es que si en verdad hay o no un subregistro de los ingresos del decil más pobre o no. Y yo creo que aquí lo que hay que ver es que esa aseveración se aplique a todos los deciles por igual, no solamente al más pobre, sino al más rico también. Es decir, que en verdad se tenga una mirada amplia del ingreso. Me parece muy buena noticia, sí, el que se vuelva a poner el norte y la atención en el ingreso. Creo que el ingreso es un tema muy importante para combatir la pobreza, no solamente las carencias básicas, que también son importantes, pero creo que el ingreso asociado al trabajo, asociado a la seguridad en el trabajo, a un trabajo decente, me parece que es la política más virtuosa para poder salir de la pobreza y combatir la desigualdad. ¿Es necesario hacer otra encuesta para corregir lo que ocurrió, esta polémica? ¿Es necesario hacer otra encuesta, doctora? Eso no lo sé, eso es justamente lo que mi equipo va a ir a México. Mi equipo está yendo a México en las próximas semanas y se van a sentar tanto con INEGI como con Coneval, justamente creo, a analizar esto y también a ver cuál puede ser el mejor diseño de la encuesta nacional de ingresos y gastos, que es una encuesta sumamente importante que se basa justamente en esta otra de encuesta de hogares. O sea, vamos a ir justamente a ver, pues a conversar sobre cómo se hizo la encuesta, cuáles son los datos, etcétera, porque todo esto ha sido de las últimas semanas. Fue un golpe a la reputación del Coneval y del INEGI. ¿La CEPAL podría dar su aval, secretaria? ¿Avalarían a estas dos instituciones? Depende, o sea, la CEPAL no brinda el aval en abstracto. Nosotros somos una institución técnica. También hemos tenido, como usted sabe, nuestras propias polémicas por las mediciones. Nosotros tratamos de tener una visión independiente, una medición de la pobreza como la hacemos por ingreso a toda la región, con una metodología muy clara, en donde nosotros definimos una línea de pobreza y una línea de indigencia, ¿verdad?, con base en las canastas básicas de cada país. Entonces sí, tenemos una metodología por la cual utilizamos para la medición. A veces a los países les parece bien, a veces no. Eso a veces no coincide con sus propias mediciones nacionales, pero eso es como la CEPAL lo ha venido haciendo desde hace más de 25 años. Esa parte es la que nosotros preservamos muchísimo, que es justamente la credibilidad, la legitimidad y la autonomía. Muchas gracias, secretaria. Buena tarde. Alicia Bárcena, de la CEPAL. Y vamos a otros asuntos. En la mesa digital de aquí del Financiero, Isaid Mera nos dice cuáles son las notas